Informativo Mega. Periodismo investigativo. Caso Nicolás Petro. ¿Qué sería el Grupo de los Cinco y qué se sabe? Actualmente, Nicolás Petro y su exesposa, Day Vázquez, enfrentan una medida de aseguramiento con libertad condicional. De acuerdo a información publicada por la Unidad Investigativa del Tiempo, actualmente las autoridades nacionales se encuentran investigando movimientos ilegales en la campaña presidencial de Gustavo Petro y dentro de los hallazgos está una especie de colecta que sería entregada a su hijo mayor Nicolás Petro Burgos. Además, está la mención del llamado Grupo de los Cinco. Según el medio de comunicación, recientemente salió un expediente que por ahora sigue bajo reserva, pero que hablaría de enriquecimiento ilícito, lavado de activos e interés indebido en la celebración de contratos contra Petro Burgos. ¿Qué es el Grupo de los Cinco? En la investigación que se realiza en medio del caso de Nicolás Petro, las autoridades buscan establecer si el denominado Grupo de los Cinco estaría vinculado con el caso de Petro Burgos o con el audio de Armando Benedetti. Se habla de 5 contratistas y políticos que habrían hecho un importante aporte que tampoco aparece registrado en los libros, dijo una fuente judicial en diálogo con El Tiempo. De igual manera, se informó que de este grupo se sabe que 2 viajaron con destino a Venezuela y preguntaban por oportunidades de negocio relacionadas con el sector gasífero. Ante este panorama, las autoridades están buscando establecer si hubo un acuerdo de campaña con el empresario Euclides Torres Romero, quien sería muy cercano a Armando Benedetti, vinculado en el organigrama del caso Nicolás Petro. Cabe mencionar que en dicho organigrama está la filtración de un audio de Armando Benedetti, quien en diálogo con Laura Sarabia, entonces jefa de gabinete, le aseguraba que había conseguido 15.000 millones de pesos para la campaña presidencial de Gustavo Petro en la costa Caribe. Mientras tanto, Paloma Valencia calificó de altamente peligroso para los gremios la advertencia a Fedecafé del presidente Petro. La senadora Paloma Valencia se sumó a quienes opinaron acerca de la advertencia que el presidente Gustavo Petro le hizo a la Federación Nacional de Cafeteros, Fedecafé, en cabeza de Germán Bahamón. Desde Pitalito Huila, donde se encontró con productores de café, el mandatario colombiano afirmó: si la Federación de Cafeteros no se reestructura de acuerdo a la base cafetera, se acaba el contrato del Fondo Nacional del Café. El contrato al que hizo referencia el presidente Petro fue el que firmó Juan Manuel Santos en 2016 para designar a Fedecafé como administrador del Fondo Nacional del Café durante 10 años. Su malestar estuvo relacionado con la brecha económica entre los dirigentes de la federación y la de los productores. Afirma: un cafetero campesino se gana al año 12 millones de pesos. ¿Cuánto se gana el presidente de la federación? Él se gana 200, expuso el mandatario. En ese contexto, Paloma Valencia trinó: es inaceptable que el presidente amenace al gremio del café, federación, y les diga que si no se reestructura, según su capricho, y como no eligió gerente, según su gusto, entonces les quita el fondo del café. No solo es abusivo e irrespetuoso, sino altamente peligroso para los gremios, trinó la senadora del Centro Democrático. Por otro lado, Catherine Miranda se fue contra el presidente Petro por inasistencia al Congreso de la ANDI. Afirma: mal mensaje. La inasistencia del presidente Gustavo Petro al cierre del 8º Congreso de la ANDI, celebrado en Cartagena, no solo dejó un sinsabor en el empresariado, sino en un sector de la política colombiana. No es la primera vez que el jefe de Estado incumple lo programado en su agenda. Catherine Miranda, que desde hace ya tiempo ha expresado su malestar hacia el gobierno, afirmó que el desplante del presidente Petro deja un pésimo mensaje, dado que es costumbre que los mandatarios asistan al evento. En 79 años de la ANDI, jamás había dejado de asistir el presidente de la República al cierre de la Asamblea. El gran acuerdo nacional debe ser también con los empresarios, quienes son el motor de la economía de nuestro país. Mal mensaje y pésimo inicio de un acuerdo nacional, expuso la congresista de la Alianza Verde. Bruce McMaster, presidente de la ANDI, también lamentó la inasistencia de Petro. Afirma: hubiéramos querido contar con la presencia del presidente y teníamos razones para querer estar con él. Tenemos esas razones todavía para imaginarnos que hay temas que debemos conversar, dijo en el discurso del cierre del Congreso. Valga recordar que este viernes el presidente Petro también faltó a otro evento en Cartagena, el Diálogo Social por la Seguridad, la Paz y la Vida, realizado en el Coliseo Bernardo
Caraballo. El expresidente Iván Duque y su importante agenda en Australia. El expresidente Iván Duque no ha descansado desde que salió de la Casa de Nariño. El exmandatario se ha dedicado a dictar conferencias, a orientar horas cátedra en universidades en Estados Unidos y a atender diversas reuniones con personalidades de la vida política mundial. Actualmente, Duque está en Sydney, Australia, y Semana, uno de los diarios nacionales, conoció que asistirá a importantes encuentros con miembros del Consejo Asesor de la Fundación FIFA, presidido por Mauricio Macri, expresidente de Argentina, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El exmandatario también sostendrá varias reuniones con centros de pensamiento y autoridades donde abordará el papel destacado que ha tenido a nivel internacional en la lucha contra el cambio climático y la iniciativa Concordia por la Amazonía que lanzó el 27 de julio en Ecuador. Además, Iván Duque intercambiará ideas sobre iniciativas como el 30x30 de áreas protegidas marítimas y terrestres para el 2030, donde viene impulsando iniciativas con organizaciones internacionales como Bezos Earth Fund, Conservación Internacional y WWF Intercambio de Bonos de Carbono en África. Actualmente, Duque forma parte de Libertad y Democracia, un grupo que integra a varios líderes del mundo que se unieron para hacer contrapeso al Foro de Sao Paulo, el cual defiende ideas progresistas y de izquierda. Laura Saravia volverá al gobierno Petro. La ex jefa de gabinete de gobierno, Laura Saravia, analiza por estos días si acepta o no una propuesta del presidente Gustavo Petro para regresar a su cargo. Saravia lo está pensando, aunque su retorno generaría un escándalo. Quienes la conocen en Palacio aseguran que, aun cuando se tuvo que ir hace 2 meses por lo que le ocurrió a su niñera y las chuzadas, ha permanecido muy cercana al mandatario, a tal punto que ella organizó la reunión entre los abogados de Nicolás Petro y el presidente cuando el hijo del mandatario permanecía detenido en un búnker. La fiscalía acaba de llamar a Saravia a interrogatorio para rendir cuentas, como indicada en el caso de Marelvis Mesa, y surge la pregunta, ¿le mantendrá Petro la oferta para que vuelva a su puesto? Ya veremos. Por otro lado, la inexplicable actitud de Petro con el gerente de la Federación de Cafeteros. En la Casa de Nariño, pocos entienden por qué el presidente Gustavo Petro insiste en su pelea con la Federación Nacional de Cafeteros. El mismo día en el que Petro anunció la posible suspensión del contrato con Fedecafé, el huilense Germán Bahamón, gerente de la federación, lideró una reunión en Bogotá con el ministro de Hacienda, la ministra de Agricultura, el director de Planeación y el ministro de Comercio Exterior. El ambiente fue de compromiso para trabajar de manera conjunta y, de hecho, este viernes se instalaron mesas de trabajo. La actitud de Petro contra Bahamón en el Huila, el departamento más cafetero del país, no cayó bien. Surgen preguntas como, ¿el presidente cometió un error de cálculo con semejante ataque contra Bahamón en su propia tierra? Hasta ahora, los cafeteros han cerrado filas en torno a su gerente y ven en Petro una actitud dictatorial. Por otro lado, Francisco Barbosa, un fiscal aplaudido. Una de las figuras más ovacionadas en el Congreso de la ANDI fue el fiscal Francisco Barbosa. En su intervención, habló sobre el escándalo de Odebrecht y cómo terminó salpicando la campaña del expresidente Juan Manuel Santos, entre otros temas espinosos. Barbosa fue aplaudido fuertemente por los empresarios en Cartagena, quienes se levantaron de sus sillas para reconocer el trabajo del fiscal. A quien le fue mal fue al viceministro de Trabajo, Edwin Palma. El público lo chifló cuando dijo que en el auditorio no había trabajadores. Algunos le pidieron respeto. El que brilló por su ausencia fue el presidente Gustavo Petro, quien rompió la tradición porque los mandatarios ven ese escenario empresarial como una gran oportunidad en las relaciones entre el gobierno y el sector económico.